conectan en horario. Dale. Yo no había subido todavía la explicación de la semana pasada, me lo recordaron. El tema que no se había grabado entera, y estuve viendo a ver si la podía recuperar porque tenía lleno el Dropbox, entonces ahora hice lugar, porque las clases estas se graban en Dropbox, las de Claro. Jitsi. Sí, 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 yo Las, perdí. las, las que yo estoy por Meet, esas las grabo en la cuenta de Google que tengo por la facultad, que ahí tengo ilimitado, entonces no tengo problema. Pero estas, eh, Jitsi las graba en Dropbox. Y bueno, lo tenía medio lleno y la clase del viernes quedó trunca. Pero bueno, voy a subir, estoy subiendo ahora lo que se grabó. Está por terminar de subir. Está media lenta la red, parece. Así que en un ratito va a estar la explicación porque alguien me había preguntado que quiso repasar algo de lo que habíamos charlado el viernes pasado y no estaba, y sí, era cierto, no lo había subido todavía. Pero en un ratito ya va a estar. Y bueno, esta voy a tratar de no tardar tanto. Ok. Bueno, empiezo yo, voy a contar el problema 1 y el 4. Voy a empezar por el 1. Tenemos esta expresión de I de xt y de que representa un pulso propagándose en una cuerda con x e y en centímetros y t en segundos. Lo primero que nos preguntan es qué unidades tienen que tener los números 24, 3 y 12 para que aparezcan, para lo que aparece en la expresión anterior. Para eso, tenemos que fijarnos qué le estamos sumando a esos números. Porque, por ejemplo, acá tenemos que x y 3t, que son no cosas que estamos sumando dentro del paréntesis o restando en realidad, tienen que tener las mismas unidades. Entonces, como x está en centímetros y como t está en segundos, al número 3 no le queda más que tener unidades de centímetros sobre segundo, es decir, unidades de velocidad. Y bueno, esto por ahí se podía ver, viendo que esto tiene la forma, es un pulso de la forma x menos b, una función de x menos b por t, con b igual a 3, pero eso lo vamos a ver después. Y después, siguiendo ese razonamiento, sabemos que x menos 3t al cuadrado y 12 y el número 12 tienen que tener las mismas unidades. Y ya, bueno, sabemos que esto tiene unidades de centímetro al cuadrado, el x cuadrado o el x menos 3t al cuadrado. Así que el 12 tiene que tener unidades de centímetro al cuadrado. Después, tenemos que saber, pedimos que además y de xt tenga unidades de centímetro. Así que, como tenemos en el denominador centímetro cuadrado, a 24, el número 24 tiene que tener unidades de centímetro cúbico, para que cuando hagamos la división, que es centímetro cúbico sobre centímetro cuadrado, eso me dé i en centímetros. Y eso ya era lo del inciso A. Esto lo ve, ¿no? Es casi trivial, digo, pero por ahí es importante el tema de las unidades en física. Siempre tenemos que ser consistentes con las unidades que usamos, acordarnos que estamos tratando con cantidades físicas que hay que expresar en las unidades correspondientes, porque no es lo mismo decir 12 metros o 12 centímetros. Hay una diferencia importante en eso. Entonces, las unidades tienen que estar y después tienen que ser consistentes en toda la expresión que estamos escribiendo. Entonces, eso nos da una pista de las cosas que no tienen unidades, bueno, qué unidades tenemos que asignarle. O sea, supongo que es bastante trivial, pero por las dudas, si hay alguna duda, consulten, ¿sí? Pregunten si no termina de quedar claro algo de lo que le estamos mostrando. Ok, cualquier cosa nos frenan. En el inciso B tenemos que graficar el pulso para distintos tiempos, 0, 1 y 2 segundos, y comparando las gráficas tenemos que ver qué nos puede decir esto de la función. Entonces, yo acá grafiqué el pulso para 3 tiempos distintos, para t igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2 segundos. Este es un gráfico de y de x y t igual a el tiempo que está acá abajo, o sea, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, y x en el eje x. Acá podemos ver que en t igual a 0 tenemos el máximo en 0 y después el máximo se va corriendo. Y esto tiene la forma de un pulso que se propaga hacia la derecha, con una altura constante y
que va moviéndose a la derecha. O sea, eso lo podemos ver inmediatamente de graficar el pulso para distintos tiempos. No sé qué aplicación usaste acá, ¿el Desmos usaste el Sí, el online? Desmos. ¿O el Sí, Desmos? sí. Ah, bueno, me parecía por la forma, no sé si ustedes están acostumbrados a usar algún programa graficador de funciones. Hoy en día tenemos disponibles opciones online gratis, o sea que eso es muy sencillo. Eh, no necesitamos nada muy tecnológico como en mi época que no había, y necesitábamos esas calculadoras que graficaban y esas cosas. Hoy en día tenemos una aplicación, el Desmos, eh, Desmos, así como suena con S, las dos veces.com, eh, permite graficar funciones de una manera muy sencilla, entonces la forma de visualizar el pulso es esa, es elegir alguna aplicación, graficar la función, ahí lo está mostrando, buenísimo. Es muy fácil usarlo y esto además lo usas online, está bastante bueno. Sí, sí, te permite exportar los gráficos después, entonces lo que grafican ahí, después si quieren lo pueden llevar a un Word para cuando tienen que hacer informes y graficar funciones, esas cosas, la verdad que es muy útil. Si no la conocen, Sí. pruébenla. Hay otras también, no sé, pero esta es una de las más, me parece, versátiles, más conocidas. Entonces, en el caso de los pulsos, que fíjense que son funciones complejas, ¿no? La función, eh, en este caso, que define el pulso, no es una función que yo miro y me doy cuenta, es un seno de X, ¿no? Claro. Entonces, necesito por ahí de la asistencia de un programa que me permita graficarla y visualizarla de manera fácil. Entonces, aprovechen todas las herramientas que tienen y utilicen estas herramientas online que son útiles para estas cosas y para poder visualizar. Por ejemplo, en este caso, un pulso propagándose en alguna dirección. Bien. Entonces, sigo con el próximo inciso. Bueno, fíjense que ahí, ¿no? El pulso, Sí. la forma de la dependencia del pulso, como siempre, ¿no? Por ahí me adelanto un poco con lo que sigue, pero sabemos que cualquier función que tenga la dependencia x menos b por t va a ser la expresión de un pulso que va a estar viajando, y ese signo menos me da información de hacia dónde está viajando. El signo menos me dice que está viajando hacia la derecha el pulso. Y efectivamente es lo que se visualiza del gráfico que hizo ahí Esteban, ¿no? Al tiempo cero, el pulso tiene su máximo en cero, a tiempo 1 el pulso está un poquito corrido, no sé, ahí será 2,5 supongo. 3 acá. O 3 es. Ah, 3. Sí. Bueno, y a 2 segundos el pulso, fíjense que siempre mantiene la forma, ¿no? La forma del pulso se ve inalterada, lo que va pasando es que va corriendo, se va moviendo, se va desplazando hacia la derecha, en ese caso ahora con su máximo en 6 a los 2 segundos. Bueno, y así pueden graficar los diferentes instantes de tiempo y ver cómo el pulso se propaga, es decir, cómo el pulso se mueve, en este caso hacia la derecha. Si la expresión hubiera sido exactamente la misma, pero en vez de x menos 3 por t sería x más 3 por t, lo que tendríamos es un pulso propagándose en el sentido opuesto, hacia la izquierda. Eso Bien. ya me da una idea de algunas cosas después, bueno, que creo que vienen ahora, pero ya me puedo ir imaginando algunas cosas relacionadas con el pulso, por ejemplo, su velocidad, ¿no? La velocidad de propagación, o velocidad de fase, como la llamamos. Exactamente. Eso viene en los próximos incisos. En el D, no, perdón, C, tenemos que hallar la posición del máximo, o sea, el punto de la cuerda que está ubicado a la mayor altura, en cada uno de los tiempos indicados en el inciso anterior y dar una expresión explícita para el máximo. Entonces, el máximo va a ser un punto que tenga las coordenadas x máximo e y de máximo, pero acá tenemos que pensar que queremos que la función y de xt tenga un máximo, así que lo único que está variando es el denominador acá, que si recuerdan tiene esta expresión del x menos 3t al cuadrado más 12,
y queremos que esto sea mínimo entonces. Y esta expresión va a ser mínima cuando x sea igual a 3t. Es decir, los máximos van a estar dados en x igual a 3t. Es decir, en x igual a 0, en x igual a 3, en x igual a 6, como justo veíamos acá. En 0, en 3 y en 6 tenemos los máximos, y esto va cambiando en función del tiempo, ¿no? Va a ser el máximo igual a 3 veces el tiempo. Y la coordenada de ni tiene una altura constante, como vimos acá, y es i igual a 2 centímetros. Después, para obtener la velocidad o la rapidez de la onda, o también puede llamarse de otras formas, lo que tenemos que hacer es derivar este máximo con respecto al tiempo, y decir, si lo derivamos, de acá obtenemos que la velocidad o rapidez de la onda es de 3 centímetros sobre segundo. Es decir, derivamos esta expresión de acá, y recordando que acá no lo puse, y acá tampoco, que el 3 tiene unidades de centímetros sobre segundo. Tiene sentido con que esto sea una velocidad. Simplemente derivamos la expresión del máximo para sacar la velocidad de la onda. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Entonces sigo con el próximo inciso, que bueno, acá dice, bueno, este es el de no determinar la velocidad que se mueve el pulso. Esta velocidad es constante en el tiempo, bueno, como vemos acá lo es. Y además, creo que me salté un inciso acá, o me lo confundí en orden. Acá pregunta si esto se está refiriendo al movimiento del máximo como el movimiento de algún punto en particular. Y la respuesta es que no, en realidad no tiene que ver con el movimiento de un solo punto, sino que es la rapidez de la perturbación, cómo viaja la perturbación, la rapidez que tiene. Si por ahí no se ve que estos son puntos distintos, es decir, si ustedes agarran una soga, por ejemplo, y le hacen una marquita, por ejemplo acá, ¿no? Que en 0, que va a tener un máximo, en t igual a 0, la marquita no va a seguir viajando acá arriba, no va a estar siempre en el máximo, sino que va a estar en un punto fijo en 0. La rapidez quiere representar la velocidad, ¿no?, de la perturbación. Bueno, eso es algo que también todo lo que perdemos por no tener la oportunidad de estar en clase presencial, en general hacemos el experimento, agarro una soga, la ato contra el picaporte y le pongo una cintita roja en un punto. Entonces, cuando generamos la perturbación, agito el extremo de la soga y genero un pulso, el pulso se empieza a mover hacia el otro extremo de la cuerda, y si miramos qué es lo que le pasa a ese punto en particular donde está puesta la cinta roja, lo que vemos es que el pulso, cuando pasa por ahí, lo que hace es generar un movimiento de ese punto de la cuerda ascendente y descendente. Es decir, un movimiento perpendicular a la dirección de propagación de la onda, del pulso en este caso. A cada punto de la cuerda se va a mover a medida que el pulso lo atraviese, pero el movimiento de cada punto de la cuerda va a ser perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces, esa velocidad que nosotros estamos viendo no representa ningún punto de la cuerda, no representa el movimiento de ningún punto de la cuerda, porque de hecho cada elemento de la cuerda se mueve en dirección perpendicular a esta velocidad que nosotros estamos analizando acá. Entonces no me da información del movimiento de un punto de la cuerda, me da información de la propagación, de la velocidad de propagación del pulso en la cuerda. ¿Está claro eso? Yo ya lo repetí bastante en la clase el otro día, pero son esas cuestiones fundamentales que hay que visualizar para poder entender el tema. Sí.
Bien, entonces sigo. En el próximo inciso nos dicen las funciones de la forma y igual a f de x menor por t, que es característica de las funciones que representan a una onda viajera, y de acuerdo a lo observado en las gráficas, bueno, qué representa b y qué unidades tiene. Más o menos lo que contamos recién, ¿no? Este parámetro b que representa la rapidez tiene unidades de centímetros sobre segundo. No agregaba nada más este inciso. Y este en realidad es el e, y esto por arriba, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es más de lo mismo, este Sí, inciso que ratifica un yo poco acabo. lo que ya nos imaginábamos, ¿no? Ya habíamos visto que la dependencia tenía esa forma, x menos algo por t, y sabemos que ese algo tiene que ser entonces la velocidad, que era algo que ya habíamos visto, ya habíamos determinado las unidades de esa cantidad que estaba multiplicando el tiempo, habíamos visto que eran unidades de velocidad, así que nos confirma esa presunción que teníamos, y efectivamente tenemos una función cuyo argumento en función de las variables x y t corresponde con lo que ya sabemos que me está indicando la presencia de un pulso o una onda desplazándose en este caso hacia la derecha. Bien, entonces sigo. El inciso F nos dice con qué módulo de velocidad, en qué dirección y sentido se mueve un punto ubicado en x igual a 2. Siguiendo lo que decía Joe, si tenemos un punto fijo, por ejemplo, x igual a 2 centímetros, ¿para dónde se puede mover? La respuesta, que bueno, Joe también lo dijo, que se puede mover solo en y la velocidad o velocidad transversal, esta velocidad en y la obtenemos como la derivada del i de xt, evaluada luego en 2, y esto nos da esta expresión de acá. Hola, te perdí, Sí, Esteban. Ah, ¿estabas no, sí, hablando? sí. Ah, No, me pensé que tenía algo más para contar y creo que no tenía ah, nada más. ah. Lo único, la derivada esa es parcial, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, esta es parcial acá. Acuérdense que tenemos una función de dos variables ahora. La expresión que me describe el pulso es una función que depende de la posición y del tiempo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es fijar la posición, me paro en x igual a 2 y voy a mirar ese punto de la cuerda, es este que yo les decía que hacemos el experimento y yo le ato una cintita roja en la soga. Entonces miro qué le pasa a ese punto ahora. Entonces, de toda la cuerda solamente vamos a mirar ese pulso, eso equivale a hacer esta derivada parcial en la que fijo el x y derivo la función solamente respecto del tiempo. Entonces lo que me va a dar eso es la velocidad transversal de ese punto, la velocidad vertical del punto de x igual a 2. Y ese fíjense que sí depende del tiempo. Ese no es constante como nos daba la velocidad de fase o la velocidad de la onda. Este punto tiene una dependencia con el tiempo, porque claramente el pulso no se mueve con velocidad constante. El punto no se mueve con velocidad constante. Claro, lo que se puede probar acá es y que yo no hice, es darle valores a esta velocidad. Por ejemplo, para ver el punto en x igual a 2, ¿no? El punto que está acá, ¿no? X igual a 2, está acá. Empieza teniendo una velocidad positiva porque está subiendo primero y después empieza a bajar hasta siendo negativa y después se hace muy chica porque casi ni se mueve a lo largo de un tiempo grande. Así que se podría dar valores. De hecho, yo lo tengo hecho este ejercicio, así que por ahí si sirve lo subo después y creo que lo hice esto de darle valores para que sea más notorio, ¿no? Que representa. Claro. En particular hay un valor de t para el cual la velocidad es cero, ¿no? Cuando el numerador es cero, la velocidad es cero, que es el punto, es el momento en el cual el pulso tiene el máximo en ese punto que estamos analizando, porque ahí la velocidad de ese punto cambia de signo, pasa de moverse con velocidad positiva en el eje y a componente de velocidad negativa en el eje y. Entonces, en ese momento, en el tiempo, que corresponde con el segundo gráfico, creo.
Claro, es el... a ver acá. Acá empieza, acá No, está bueno, subiendo. este es x igual a 2, es el punto este, ¿no? No. Claro, sí, sí. Entonces, Es en en realidad dos acá, tercios, claro. sí, dos Entre tercios 0 y 1. no está graficado este. Va a ser Claro, para el tiempo igual a 2 tercios, el punto x igual a 2, el pulso va a estar con el máximo en x igual a 2. claro. Lo podemos ver que está justo entre 0 y 1, porque acá el punto 2, que estaría acá, no tiene su altura máxima, pero después, o sea, el pulso se está propagando, pasa por el punto de x igual a 2, en algún tiempo que esté igual a 2 tercios, tiene su máximo en 2 y después pasa. Tiene el máximo en x igual a 3 acá. Eh, ya, acá va a haber un tiempo entre estos dos en el que el máximo va a estar justo en 2. Entonces, en el primer gráfico, la velocidad del punto de x igual a 2 en y es positiva, y en el segundo es negativa, o sea que en el medio tiene que haber pasado por un 0. Está Claro. claro eso. ¿Sí? ¿Lo ven esto que estamos charlando? Sí, porque hablamos mucho solo con Esteban y nosotros con Esteban nos entendemos más o menos, pero el tema es que entiendan ustedes. Bien. Alejandro, por lo Perfecto. menos, Alejandro no sigue, no sé el resto está muy callado. Bueno, entonces sigo. Y después dice el Bien. inciso G. Sí. ¿Tenía algo No, para no, decirme yo? escribió Josefina también que se entienda, así que bueno, Ah, son dos bueno. ya, me quedo un poco más tranquilo. Bien. Bien, bien, bien. Dice que habría que cambiarle la función i de xt para que represente un pulso moviéndose en sentido opuesto, con el mismo módulo de la velocidad. Y bueno, ya ahí yo le dijo, ¿no? De que Ah, ya lo spoileé simplemente, yo. claro, ya lo spoileó, simplemente tener un cambio de signo, en donde acá sería, acá esto es un pulso de la forma x-9 por t, así que esto ya nos dice que se está propagando a la derecha, con velocidad 3, pero si quisiéramos que fuera a la izquierda, acá tendría que ser un más, simplemente. Y eso con cualquier pulso de la forma x-9 por t. Entonces, si no hay ninguna pregunta de este, sigo con el próximo ejercicio. ¿O yo quería aclarar algo? Bien. No, creo que ya dijimos todo lo que se puede decir de esto. No Bien. sé si hay alguna consulta o alguna duda que tengan ustedes. Cualquier cosa lo escuchamos, nos interrumpen. Pero bueno, voy a seguir con el 4. El 4 dice, en la superficie de un lago se propagan pequeñas olas que pueden describirse en términos de una onda armónica unidimensional transversal, de manera tal que la altura de la superficie respecto del nivel en el reposo viene dada por esta expresión, y igual a esto, donde x es la distancia horizontal y, o sea, en la superficie se miden en centímetros como i t en segundo. ¿Qué significa que la onda sea transversal y cuál es la máxima distancia que se desplaza una molécula? Que la onda sea transversal, acá, este es el pulso, que la onda sea transversal significa que las moléculas del medio van a desplazarse con una velocidad que sea, o sea, perpendicular respecto a la dirección de propagación o de la dirección hacia donde viaja la onda. En este caso, la velocidad va a ser en i. Y después, la máxima Es, distancia, es el sí, mismo caso del de recién, ¿no? Es el mismo caso de que teníamos recién con el pulso en una cuerda. La velocidad de cada partícula que compone el medio que está siendo perturbado tiene una velocidad que es perpendicular a la dirección en la que se propaga el pulso. Entonces, las ondas en el agua podemos pensar, en realidad yo les mostré que no era tan así, ¿no? Que las ondas en el agua son una mezcla de transversal y longitudinal. Pero para simplificarlo, acá estamos suponiendo que solamente
Y es lo que uno por ahí más ve. Yo les daba el ejemplo de cuando ustedes tiran la piedra en la superficie del agua y hay una hojita flotando, lo que uno ve de la hoja es básicamente que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y la hoja me está dando información de lo que le está pasando a las moléculas de agua que están en la superficie, porque la hoja se mueve porque se mueven las moléculas de agua y la empujan hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ahí tengo un poco de información de qué le está pasando a cada molécula de agua que conforma la superficie del agua. Entonces la perturbación yo veo claramente que se expande respecto del punto en el cual tiramos la piedra en forma radial. Entonces, si miro una onda lineal, para hacerlo más sencillo, porque a veces para expresarlo matemáticamente una onda circular puede ser más complejo, si miramos lo que pasa en una dirección en particular, para pasarlo a una dimensión del problema como está en este caso, en la dirección en la que está la hoja, supónganse, la forma en la que puedo expresar a la onda es esa que está escrita ahí y representa el movimiento de la superficie, de las moléculas en la superficie del agua, que sería, que también me daría información de lo que le está pasando a esa hoja que está ahí apoyada sobre la superficie. Entonces el movimiento es hacia arriba y hacia abajo. Entonces eso es dirección perpendicular a la propagación, porque la onda se está propagando a lo largo de la superficie del agua, ¿no? Lo que definimos en este caso en nuestro sistema de coordenadas como el eje X. Y la onda, la hoja se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Eso sería el eje Y. Entonces, lo que estoy viendo es la componente Y o la componente Y de la posición de cada una de las moléculas que conforman esa línea en la superficie del agua. Eso sería lo que está expresando esa ecuación que está puesta ahí, o esa expresión matemática que está puesta ahí como I de xt. Lo que llamamos función de onda, ¿no? Esa es la función de onda. Después tenemos el otro tipo de movimiento que yo también les había comentado, que es el movimiento longitudinal, que caracteriza, por ejemplo, las ondas de sonido, ¿no? En ese caso, las moléculas del aire se mueven en la misma dirección de propagación, pero siempre respecto de una posición de equilibrio, o sea, no hay desplazamiento neto de cada una de las moléculas. Como en este caso, las moléculas de aire están siempre oscilando alrededor de su posición de equilibrio, de la posición en la que estaban cuando el lago estaba quieto, estaba en reposo. Se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero no se mueven, no tienen un desplazamiento neto, no es que dentro de un rato van a estar en una posición mucho más lejana de la que estaban, van a estar oscilando alrededor de esa original. En el caso de una onda longitudinal pasa exactamente lo mismo, pero bueno, es más difícil de visualizar por ahí porque el movimiento es en la misma dirección de propagación, pero si repasan la clase, el movimiento que yo les mostraba de las moléculas de aire cuando generamos una onda viajera, una onda sonora, que por ahí engaña visualmente, pero cuando nos paramos y miramos una en particular, lo que vemos es que se mueve hacia adelante y hacia atrás respecto de esa posición original. Entonces, en este caso tenemos una onda perpendicular, o un desplazamiento perpendicular de las moléculas respecto a la posición de equilibrio de cada una de las partículas del medio. Eso es lo que llamamos onda transversal, porque el movimiento es transversal o perpendicular respecto a la dirección de propagación. Bueno, un repaso un poco de lo que charlamos el martes, pero para ir fijando esas cosas que son importantes y después en un examen teórico son las cosas que les vamos a preguntar. Por eso yo a veces hago hincapié en algunas cositas en particular, porque después cuando quieran rendir la parte teórica para aprobar la promoción, bueno, son las cosas que ustedes tienen que manejar, ¿no? Porque en la parte teórica ya no les voy a pedir que resuelvan un ejercicio, sino que me expliquen por qué pasan algunas cosas. Y eso es un poco entender el trasfondo a veces de toda la física que estamos analizando. Bien, entonces sigo. La otra parte del inciso este nos decía que halláramos la amplitud o la máxima, como decía, la máxima distancia que se desplaza una molécula en la superficie. Y lo podemos ver de dos formas. Podemos ver primero que esto es de la forma A por seno de algo, como seno de algo por X menos algo por T, que es la forma clásica de una onda, y A representa la amplitud, así que después lo que va a hacer Ries acá, lo que yo hice para verlo es ver que el seno está acotado acá, el seno está toma valores entre -1 y 1, de forma tal que
esta expresión con el mismo seno que escribí acá abajo, multiplicado todo por 10, me dice que la función va a estar acotada entre menos 10 centímetros y 10 centímetros. Así que la amplitud acá es 10 centímetros, de esa forma. Pero podían ver simplemente si dicen, bueno, esto de la forma A por seno de kx menos omega t y A vale 10. No puede valer otra cosa acá. No, está claro eso, ¿no? Creo que es bastante trivial, pero es importante empezar a identificar cada una de las características de una onda, ¿no? Entonces, la primera que tenemos es la amplitud. ¿Cómo identifico la amplitud? Bueno, es el valor máximo que se puede desplazar cada partícula del medio respecto de su posición de equilibrio. Ya por la forma de la expresión me doy cuenta, ¿no? Es ese numerito que está multiplicando el seno, que lo puedo visualizar por ahí de una forma más analítica, como lo hizo Esteban ahí, viendo cuáles son los límites que puede tomar la función sinusoidal y en función de eso viendo cuáles son los límites que puede tomar la función de onda. Claro, sí, esto lo es medio, o sea, lo hice con un poco de más, ¿no? Porque yo directamente podría haber dicho, bueno, A tiene que ser 10 acá. Pero como para que se quede, para que quede un poco Sí, más sí, claro cuál es el movimiento es acá. la justificación matemática esa, ¿no? De que justamente eso que está ahí es la amplitud, porque Claro, eso es lo que me determina el máximo desplazamiento, porque el seno ya sabemos que varía entre menos 1 y 1. claro, tal cual. En el próximo inciso nos dicen cuáles son la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda y en qué dirección y sentido se propaga. Entonces, bueno, acá dice exactamente lo que dije que iba a hacer que se podía hacer para la amplitud, pero no hice con las otras cantidades. Acá esta es una onda típica A seno de kx menos o más, dependiendo de la velocidad de propagación. Omega t, sabemos que el número de onda es 2pi sobre lambda, con lambda la longitud de onda, y el número de onda es acá el número que está multiplicando a x, que vuelvo a hacer como un análisis dimensional. Esto tiene que tener unidades o sea, este pi sobre 10, que se parece igual al k, tiene que tener unidades de 1 sobre centímetros. Y lo mismo con el pi sobre 2, tiene que tener unidades de 1 sobre segundo, o radianes sobre segundo. Acá, k, que es el número de onda, es 2pi sobre lambda, y la frecuencia angular también está relacionada con la velocidad de propagación multiplicada por el número de onda, o 2pi por la frecuencia que ya sabemos cómo es en el caso de movimiento oscilatorio, ¿no? Que es de la misma relación. Así que comparando con la función de onda de nuestro problema, acá ya sabemos que la amplitud era 10, pero además sabemos que el número de onda es pi sobre 10, así que la longitud de onda, lambda, es 2pi sobre ese número de onda, o sea, 2pi sobre 10, así que esto da 20 centímetros. Y después la frecuencia angular es pi sobre 2, y está relacionada con la frecuencia con un 2pi de diferencia, así que si dividimos esta frecuencia angular por 2pi, tenemos la frecuencia que es 0.25 sobre segundo o hertz. Y después la velocidad, usando esta relación de acá arriba, la sacamos dividiendo la frecuencia angular por el número de onda, y esto nos da 5 centímetros sobre segundo. Bueno, ahí lo de las unidades queda claro, ¿no? Independientemente de la física que está metida acá, si tengo una función trigonométrica, el argumento de la función trigonométrica tiene que ser algo adimensional. Así que tengo que estar sumando dos cosas que sean adimensionales. Entonces, si hay algo ahí multiplicando, pi sobre 10 está multiplicando a x, pi sobre 10 por x tiene que cancelar sus dimensiones, tiene que ser una cantidad dimensional. Entonces, si x tiene unidades de longitud, pi sobre 10 tendrá que tener unidades de 1 sobre longitud. O sea, no necesito acordarme que k tiene unidades de 1 sobre longitud. O sea, viendo la forma que tiene la expresión esa, que es el argumento de una función trigonométrica, puedo ir ya entendiendo cómo tienen que ser las unidades. Lo mismo para el otro término, ¿no? De pi sobre 2 por el tiempo. Pi sobre 2 tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo.
En este caso, si el tiempo lo estoy midiendo en segundos, de 1 sobre segundo para que eso me dé dimensional. ¿Sí? Y por ahí otro comentario, acuérdense que esto siempre lo remarco porque también son cosas que se preguntan, ¿no? Ahí la velocidad, sabemos la velocidad de propagación de la onda, la podemos expresar en función de, ahí está expresada en función de la frecuencia y el número de onda, o podemos ponerla también en función de la frecuencia angular y la longitud de onda. Entonces, si yo les pregunto de qué depende la velocidad de propagación, no se tienten con mirar esa expresión, ¿no? Porque ahí me podrían decir, y depende de la frecuencia, o depende de la longitud de onda, o del número de onda. En realidad no depende de esas cantidades la velocidad de propagación. La velocidad de propagación de una onda depende de propiedades mecánicas del medio en la que se está propagando. Lo que me da es una relación entre la longitud de onda y la frecuencia que existe en la onda. La velocidad de onda me va a dar la relación entre frecuencia y longitud de onda. Pero no depende de esas cantidades. Si yo quiero saber de qué depende la velocidad de propagación en una cuerda, bueno, ya sabemos, lo calculamos en la clase, que depende de cantidades, de propiedades mecánicas del medio, en particular de la tensión a la que está sometida la cuerda y la densidad lineal de la cuerda. De eso depende la velocidad de propagación. Si yo quiero cambiar la velocidad de propagación de una onda en una cuerda, tengo que cambiarle la tensión a la cuerda. Tengo que cambiarle la longitud a la cuerda, ¿no? Lo que vimos al final, poco asociado con el tema ya de las ondas estacionarias, de lo que hace un guitarrista cuando quiere cambiar la frecuencia fundamental a la que oscila una cuerda de una guitarra que ya la tiene tensionada a una cierta tensión con una cierta densidad. Bueno, pone el dedo entre la cuerda y el puente y le cambia la longitud para cambiar las condiciones. Pero la velocidad no se confunda con esta relación que está ahí, ¿no? Me relaciona frecuencia y longitud de onda, pero no depende de la frecuencia y longitud de onda. Claro. Un comentario también que quería hacer por si a alguno le... ahí está. Si a alguno le sirve, acá para que más se familiaricen con este K, que por ahí a mí me ayudaba a pensarlo así, este no deja de ser la expresión de una onda, así que si recuerdan de la sesión anterior no tenía ningún K y no tenía omega, pero sí tenía la velocidad de acá, así que si todo esto lo dimos por K, simplemente acá vamos a tener la velocidad, porque omega sobre K es la velocidad, así que acá el K se nos va y la velocidad nos queda la velocidad de la onda, ¿no? Pero bueno, eso por si a uno le servía. Sigo con el próximo inciso. Dice, bueno, acá tenemos que graficar Y versus X, o sea, la superficie del agua, para T igual a 0. ¿Cuál es la altura de una molécula de agua de la superficie ubicada en X igual a 10 centímetros? ¿Y cuál es la velocidad? Acá yo lo grafiqué. Esta es el pulso para T igual a 0. Acá se ve, bueno, acá está la velocidad transversal, la longitud de onda y la amplitud. Ya en este caso vale 10 centímetros y esta vale 20, como lo calculamos en el sitio anterior. Después nos dicen cuál es la altura de una molécula de agua de la superficie ubicada en X igual a 10 centímetros. ¿Y cuál es la velocidad? La altura simplemente es acá reemplazar por 10 centímetros en esta expresión. O sea, acá vamos a tener pi sobre 10 por 10 centímetros y adentro del seno nos va a quedar pi. El seno de pi vale 0, así que la altura va a ser 0. Y la velocidad la podemos calcular agarrando la expresión, esto es y de xt, ¿no? Y de xt, la que depende del tiempo y de la posición, ¿no? Porque vamos a estar derivando con respecto al tiempo. Y después luego la evaluamos en 10 centímetros y 0 segundos. Esto, bueno, va a tener una forma como el coseno, derivando, hacen un poco de cuentas y llegan a que la velocidad es 5 pi centímetros sobre segundo.
acá vemos que como la posición es 0, en este caso acá la velocidad tiene que ser máxima y después vamos a ver por qué esto es máximo. Pero bueno, esto era el inciso C. ¿Se entendió? Sí, sí, dice. Bien. Entonces sigo con el próximo inciso. Al fijar la superficie, un segundo después, y dónde está la molécula estudiada en el inciso anterior en este momento y cuál es su velocidad. Un segundo después tenemos esta forma y la posición es 10 ahora, así que va a estar en x igual a 10 y en y igual a 10. Y la velocidad, también haciendo algo en el proceso análogo, ¿no? Como dice acá, pero evaluando en 1, nos va a dar que es 0. Así que esto tiene sentido porque está en un punto de máxima amplitud, es decir, en y igual a 10, como acá podemos ver en el gráfico, y la velocidad va a ser 0, va a ser mínima. Un segundo después del pulso que vimos antes. También nos dicen graficar la posición, velocidad y aceleración de la molécula ubicada en x igual a 10 centímetros en función del tiempo y qué movimiento ejecuta, cuáles son la frecuencia y el periodo. Así que para y igual a 10 y cualquier tiempo, tenemos esta expresión, este gráfico, ¿no? Para el pulso. Y la frecuencia, como ya lo dijimos hace un rato, podemos calcularla a partir de la frecuencia angular, dividiendo por 2pi, y esto nos da 0.25 segundos, perdón, 1 sobre segundos acá, 1 sobre segundos, o hertz. Y el periodo es simplemente 1 sobre la frecuencia, y esto nos va a dar 4 segundos. Fíjense un poco la expresión que queda, ¿no? Cuando uno fija el punto, el primer término pasa a ser una constante de la ecuación de onda, porque el primer término es, en este caso, bueno, no me acuerdo, era en general K por X, ¿no? Y lo que nos queda es una constante menos otra constante por el tiempo. Eso lo podría reescribir yo y darlo vuelta y ponerlo como menos pi sobre 2 por t más una constante. Si volvemos un poquito para atrás y nos acordamos cuando analizamos movimiento armónico simple, esa expresión que está ahí lo que me está mostrando es que el movimiento de ese punto en particular que estamos analizando corresponde a un movimiento armónico simple, ¿no? Representado por una función del tipo A, por una función trigonométrica de omega t más una fase. ¿Sí? Entonces es fácil ver que en el caso de las ondas armónicas, que es este tipo de onda que estamos analizando ahora, es decir, aquellas ondas que se propagan en un medio siguiendo una forma de una función sinusoidal, cada punto del medio se está moviendo en forma perpendicular siguiendo un movimiento armónico simple, porque la expresión que nos queda para el movimiento o para la posición en función del tiempo de cada uno de esos puntos es efectivamente la expresión que ya sabemos, que ya conocemos, que ya vimos hace un tiempo cuando analizamos, que representa un movimiento armónico simple, en este caso en el eje Y, porque lo que me está dando eso es la posición vertical de cada punto del medio, ¿no? Entonces es importante que recuerden lo que vimos de movimiento armónico simple para poder visualizar este tipo de cosas. No sé si queda claro para todos. Bueno, ahí dicen que sí. Entonces sigo.
hay que ahora graficar la posición, velocidad y aceleración en la molécula ubicada en x igual a 10 centímetros. Bueno, este es lo que ya había leído el inciso. Acá seguimos. Entonces, la velocidad es la derivada del pulso anterior, ¿no? De este pulso de acá. Y tiene esta expresión acá, con el coseno y con el menos. Y lo que decía de que 5pi era la velocidad máxima, en este caso acá, estaba relacionado también a que acá vemos que la velocidad también tiene una amplitud de 5pi y tiene un coseno, o sea, va a variar entre 5pi y menos 5pi, así que en un punto en el que vimos en el inciso anterior, en x igual a 0 tenía una velocidad de 5pi, ¿no? La velocidad máxima. Luego, la aceleración también es la derivada de la velocidad y también tiene esta expresión, ¿no? Dependiente en el tiempo de una forma sinusoidal. Sí, perdón, yo iba a decir algo. No, que fíjense que lo que estamos viendo acá es todo lo que vimos cuando analizamos el movimiento armónico simple, ¿sí? Que la velocidad es una función trigonométrica que está desfasada pi sobre 2 respecto de la posición y la aceleración está desfasada pi. Las amplitudes son omega por a. Fíjense que la amplitud de la velocidad es omega multiplicado por la amplitud de desplazamiento. Y la amplitud de aceleración es omega cuadrado por a. Si ven ahí, se van cumpliendo todas esas cosas que ya sabíamos y ya aprendimos y ya estudiamos cuando analizamos un movimiento armónico simple en cuanto a la posición, la velocidad y el desplazamiento. Entonces son resultados casi que deberían ser triviales para ustedes, que ya la primera parte seguramente ya la manejan muy bien de la materia. Entonces todo lo que aprendimos en movimiento armónico simple lo podemos ver acá y visualizar cuando analizamos el movimiento de un punto en particular del medio. En este caso no me acuerdo si era una cuerda, esto era el agua, no me acuerdo, Sí, el agua. este era seguimos con el del agua todavía, claro. Sí. Es el de una molécula del agua, ¿no? Entonces cada molécula del agua está representando o describiendo un movimiento armónico simple, y la forma de representarlo es con una función de tipo A por seno de omega t menos o más una fase en este caso. Y ya sabemos que su derivada, su velocidad va a ser también una función trigonométrica desfasada pi sobre 2 con amplitud que ya sabemos cuánto va a valer y la aceleración también. Entonces, son todos resultados que ustedes ya deberían poder interpretar de manera sencilla en función de nuevo, todo lo que vimos cuando analizamos movimiento armónico simple. Bueno, y eso ya es todo de este inciso y listo. Así que no sé si tienen alguna pregunta de todo esto. Bueno, parece que quedó todo claro. Clarísimo. Sí. Así que bueno, voy a dejar de compartir entonces. Sí, lo subimos. Vos los tenés resuelto, Esteban, estos. Lo tengo resuelto Así los que dos. vos subís Y la resolución y yo subo después la grabación igual también. dale, yo lo subo ahora a la resolución. Bueno, Bueno, sí, a la resuelta, sí.